Durante décadas, muchas personas creyeron que su seguridad jubilatoria dependía principalmente de factores locales, su trabajo, su tasa de ahorro, su economía nacional. Pero una de las mayores fuerzas que configuran silenciosamente su jubilación puede estar desarrollándose a 6.000 millas de distancia, dentro del sistema inmobiliario de 50 billones de dólares de China. Si considera que estos cambios globales son importantes, considere suscribirse. Porque China no solo está ajustando su mercado inmobiliario, está reestructurando el mayor depósito de riqueza familiar del mundo. Y cuando un sistema tan grande cambia, el capital global no se queda quieto, se mueve. Ese movimiento puede transformar silenciosamente los fondos de pensiones, los mercados de bonos, las valoraciones de acciones e incluso la estabilidad de las carteras de jubilación en todos los continentes. No se trata de pánico, se trata de estructura. Y la estructura cambia lentamente hasta que deja de cambiar. ¿Cómo se construyó un sistema de 50 billones de dólares? El sector inmobiliario de China no creció por accidente. Tras la aceleración de las reformas económicas en la década de 1990, la venta de terrenos se convirtió en una fuente fundamental de ingresos para los gobiernos locales. Los promotores inmobiliarios recurrieron a un endeudamiento agresivo. Las familias compraron propiedades no solo para vivir, sino como su principal vehículo de inversión. ¿Por qué? Porque las alternativas eran limitadas. El mercado bursátil chino era volátil. Los controles de capital restringían la inversión extranjera. Las tasas de interés de los depósitos bancarios solían estar por debajo de la inflación. Los bienes raíces se convirtieron en la cuenta de ahorros por defecto para cientos de millones de familias. Con el tiempo, este modelo adquirió sentido. Los promotores inmobiliarios recibieron crédito barato. Los gobiernos locales obtuvieron ingresos por la venta de terrenos. Los hogares vieron aumentar el valor de sus propiedades. Los bancos ampliaron los préstamos. La construcción impulsó el empleo y el crecimiento. Todos se beneficiaron, al menos en la superficie. Según algunas estimaciones, el sector inmobiliario y las industrias afines de China crecieron hasta representar casi el 30% de la actividad económica nacional. La riqueza de los hogares se concentró profundamente en la propiedad. Se construyeron ciudades enteras bajo la premisa de que los precios seguirían subiendo. Parecía estable. Los precios subieron de forma constante durante 2 décadas. La urbanización era una realidad. La demanda parecía inagotable. Los inversores globales consideraban el modelo de crecimiento chino como poderoso, incluso inevitable. Pero la estabilidad construida sobre la expansión continua conlleva un riesgo oculto. ¿Qué sucede cuando la expansión se desacelera? Las primeras grietas. Las señales de advertencia fueron sutiles al principio. Los promotores dependían en gran medida de las preventas, es decir, de la venta de apartamentos antes de que terminara la construcción. Los niveles de deuda aumentaron. Los gobiernos locales pasaron a depender del aumento de los precios del suelo para financiar los servicios públicos. Luego vinieron las condiciones crediticias más restrictivas. Las autoridades comenzaron a restringir el endeudamiento de los promotores para reducir el riesgo financiero. El crecimiento se desaceleró. Algunas grandes inmobiliarias tuvieron dificultades para refinanciar su deuda. La confianza se debilitó. Cuando la confianza en la propiedad se debilita, algo más profundo cambia. En China, la vivienda no era solo una clase de activo, era la principal reserva de riqueza para los hogares. Respaldaba los presupuestos de los gobiernos locales, impulsaba el empleo, estabilizaba los balances de los bancos. Así que cuando las ventas bajaron y los precios se suavizaron, el efecto no fue aislado, se extendió. La actividad de construcción se desaceleró. Las subastas de terrenos no cumplieron con las expectativas. Los impagos de los promotores comenzaron a aumentar. En algunas regiones surgieron informes de proyectos inconclusos. Por primera vez en décadas, la hipótesis de un crecimiento infinito de los precios fue cuestionada. Sin embargo, muchos observadores creyeron que esto era temporal. ¿Fue simplemente una recesión cíclica o fue estructural? Esa distinción es importante, especialmente para su jubilación, porque los fondos de pensiones, las aseguradoras y los gestores de activos globales no operan de forma aislada. Asignan capital entre mercados, divisas y clases de activos. Cuando un sistema del tamaño del mercado inmobiliario chino se ajusta, las carteras globales también se ajustan, aunque sea en silencio. Los incentivos comienzan a entrar en conflicto. Los dirigentes chinos se enfrentaron a un difícil acto de equilibrio.
Por un lado, prevenir el colapso sistémico. Por otro lado, reducir el riesgo financiero a largo plazo. Se introdujeron medidas de estímulo. El apoyo crediticio se amplió selectivamente. Se reestructuraron algunas empresas promotoras. Sin embargo, las autoridades evitaron volver al antiguo modelo de expansión inmobiliaria sin restricciones. ¿Por qué? Porque el modelo anterior había creado desequilibrios, demasiada riqueza familiar vinculada a un solo activo, demasiados ingresos de los gobiernos locales dependientes del aumento del valor de los terrenos, demasiado apalancamiento en el sector inmobiliario. Apoyar el sector inmobiliario con demasiada agresividad corría el riesgo de repetir el ciclo. Permitir que se redujera demasiado rápido conllevaba el riesgo de inestabilidad financiera. Esta tensión señalaba algo importante. El objetivo ya no era un crecimiento rápido impulsado por el sector inmobiliario, fue una transición. Y las transiciones mueven capital. Si China deja de lado el sector inmobiliario como su principal motor de crecimiento, ese capital deberá encontrar nuevos destinos: manufactura avanzada, tecnología, energía verde, bonos soberanos o mercados extranjeros. Pero la reasignación a esta escala no está exenta de fricciones. Los exportadores mundiales de materias primas sienten el impacto de la desaceleración de la construcción. Los inversores internacionales revalúan su exposición. Los rendimientos de los bonos se ajustan. Los flujos de divisas reaccionan. Su cartera de jubilación, ya sea a través de fondos indexados, asignaciones de pensiones o tenencias de bonos, está conectada a esos flujos, aunque sea indirectamente, porque el capital global está integrado. Ahora considere esto. ¿Qué pasaría si esta tendencia continuara silenciosamente durante otros 5 años? ¿Si el crecimiento de la propiedad se mantuviera moderado? ¿Si la riqueza de los hogares se reequilibrara lentamente? ¿Si los ahorros de China se trasladaran a otros activos? Las implicaciones se extienden mucho más allá del sector inmobiliario. Un punto de inflexión estructural. Los últimos años han revelado algo más profundo que una desaceleración del sector inmobiliario. Han revelado un cambio de política. Las autoridades parecen cada vez más centradas en redirigir la inversión hacia sectores estratégicos: semiconductores, vehículos eléctricos, energías renovables y manufactura avanzada. El sector inmobiliario, que antes era el motor principal, ya no es el eje central. Esto no es un colapso. Se trata de una repriorización. Pero una repriorización a escala de 50 billones de dólares reconfigura la demanda global, los flujos de capital y la percepción del riesgo. Cuando uno de los mayores fondos de activos del mundo comienza a reequilibrarse, los inversores internacionales reaccionan primero defensivamente, luego estratégicamente. Y ese proceso ya está en marcha. Los mercados de bonos están reaccionando a la desaceleración del crecimiento chino. Los ciclos de las materias primas se están ajustando. Las cadenas de suministro se están rediseñando. Los fondos de pensiones están reconsiderando su exposición. La mayoría de las personas no notan estos cambios en tiempo real. Ven volatilidad en el mercado bursátil. Oyen titulares sobre impagos de promotores. Pero el cambio estructural que subyace a esos titulares es más trascendental, porque la seguridad de tu jubilación no solo depende de tu disciplina de ahorro. Está determinado por dónde el capital global busca seguridad, rendimiento y crecimiento. Y la transición de 50 billones de dólares de China puede estar alterando silenciosamente ese mapa. El punto de inflexión no fue dramático. No hubo ningún anuncio que declarara el fin de la era impulsada por la propiedad en China. En cambio, el cambio se manifestó en señales más silenciosas. Los promotores inmobiliarios dejaron de expandirse a su ritmo anterior. Las ventas de terrenos se mantuvieron por debajo de los niveles históricos. La confianza de los hogares en la propiedad como garantía de riqueza disminuyó. Según múltiples informes financieros de los últimos 2 años, el volumen y los precios de las ventas de viviendas en varias regiones no lograron recuperar sus máximos anteriores. Eso importa porque en el sistema chino, la propiedad no era solo vivienda. Era garantía, era ahorro, era financiación de los gobiernos locales, era crecimiento. Cuando ese pilar se estabiliza en un nivel inferior, las herramientas de estímulo tradicionales pierden poder. ¿Por qué las soluciones tradicionales tuvieron dificultades? En desaceleraciones anteriores, China dependió en gran medida del gasto en infraestructura y la expansión del crédito. Ese modelo funcionó cuando los niveles de deuda eran más bajos
y la demanda inmobiliaria estaba en aumento. Esta vez, las restricciones son más estrictas. Los gobiernos locales ya tienen importantes obligaciones vinculadas a los ingresos por tierras. Los hogares ya tienen una gran proporción de su patrimonio en vivienda. Los bancos ya tienen una fuerte exposición a los préstamos inmobiliarios. Según la información financiera pública, las autoridades han introducido medidas de apoyo específicas, flexibilización de las normas hipotecarias, reestructuración de promotores en dificultades y fomento de la consolidación. Sin embargo, han evitado recrear el ciclo de apalancamiento agresivo del pasado. Muchos analistas creen que esta restricción es intencionada. El objetivo parece ser la estabilidad a largo plazo, no el retorno a una rápida inflación inmobiliaria, y eso cambia la ecuación global. Si el motor inmobiliario de China deja de impulsar una expansión de 2 dígitos, las previsiones de crecimiento global se ajustan. Los exportadores de materias primas recalibran sus previsiones. Las multinacionales reconsideran sus proyecciones de ingresos. Los inversores internacionales reequilibran el riesgo. El capital comienza a moverse de manera diferente. ¿Hacia dónde fluye el capital? Cuando un sistema de 50 billones de dólares cambia, el capital no desaparece, se reasigna. Ya podemos ver señales de esto. La inversión se ha centrado cada vez más en la manufactura avanzada, los vehículos eléctricos, la infraestructura de energías renovables y la capacidad industrial de alta gama. China ha expandido la producción en sectores vinculados a la competitividad estratégica, en lugar de la construcción residencial. Al mismo tiempo, los inversores globales han ajustado su exposición a la renta variable china y a los instrumentos vinculados a la propiedad. Algunos han reducido sus asignaciones. Otros se han inclinado por la deuda pública o por mercados asiáticos alternativos. Si este patrón se mantiene, la implicación a largo plazo es clara. El papel de China en las carteras globales se centra menos en el crecimiento impulsado por las propiedades y más en la expansión industrial dirigida por el Estado. Este es un perfil de riesgo diferente. Y las carteras de jubilación, especialmente aquellas con una alta ponderación en fondos indexados globales, están expuestas indirectamente a ese cambio, porque cuando el capital internacional reduce su exposición a una región, la reasigna a otra. Esto puede influir en las valoraciones de las acciones en Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes. Puede alterar los rendimientos de los bonos. Puede fortalecer o debilitar las monedas. Aquí es donde la promesa del título se vuelve personal. El cambio de 50 billones de dólares de China no es solo un ajuste interno. Está transformando la forma en que el capital global busca estabilidad y rentabilidad. Y la seguridad de la jubilación depende de esos flujos. El efecto dominó global. Pensemos en las materias primas. Un modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario consume grandes cantidades de acero, cobre, cemento y energía. Un modelo centrado en la manufactura y la tecnología consume los recursos de forma diferente. Los países exportadores de materias primas son los primeros en sentirlo. Una menor demanda de construcción puede frenar los ciclos de precios. Esto afecta a las balanzas comerciales, las ganancias corporativas y los ingresos soberanos. Consideremos ahora los bonos. Si el crecimiento chino se modera estructuralmente, la dinámica de la inflación global puede cambiar. Una menor demanda de construcción podría reducir algunas presiones sobre las materias primas. Al mismo tiempo, la política industrial y la inversión estratégica pueden reconfigurar las cadenas de suministro y el poder de fijación de precios en nuevos sectores. Los mercados de bonos responden a estas corrientes cruzadas, y los sistemas de pensiones, que dependen en gran medida de la estabilidad de los bonos, son sensibles a esos ajustes. Ahora plantéese una pregunta más profunda. ¿Este resultado fue inevitable debido al sistema o a decisiones humanas dentro de él? La respuesta probablemente sea ambas. Un modelo con un alto componente inmobiliario finalmente alcanza límites demográficos. La urbanización se ralentiza. La deuda de los hogares aumenta, la rentabilidad disminuye, pero las decisiones políticas aceleran o moderan esa transición. Los líderes chinos parecen estar optando por una reestructuración gradual, en lugar de una renovada expansión. Esta opción favorece el control a largo plazo sobre la aceleración a corto plazo, y eso desplaza el poder. El poder se mueve silenciosamente. Cuando el sector inmobiliario dominaba el crecimiento, los promotores privados y los gobiernos locales tenían una influencia económica significativa.
A medida que el sistema evoluciona hacia industrias estratégicas, la influencia se concentra de manera diferente, a menudo más cerca de las prioridades estatales y los objetivos de las políticas nacionales. Los inversores internacionales lo reconocen. Algunos se adaptan, alineándose con nuevos sectores, otros exigen primas de riesgo más altas y otros se diversifican. Así es como a menudo se desarrollan las transiciones de poder globales, no con un colapso repentino, sino con una reasignación paciente. La mayoría de la gente pasa por alto esta fase porque carece de dramatismo. Los mercados bursátiles fluctúan a diario. Los titulares se centran en los impagos de promotores inmobiliarios, pero tras esas noticias se están reconfigurando los flujos de capital y los sistemas de jubilación se encuentran aguas abajo de esos flujos. Si las carteras globales se desplazan hacia diferentes regiones o sectores, las previsiones de rentabilidad a largo plazo se ajustan. Si los mercados de bonos reajustan las expectativas de crecimiento estructural, los ratios de financiación de las pensiones se mueven. Si las tensiones geopolíticas transforman los patrones comerciales, las trayectorias de las ganancias corporativas cambian. Nada de esto sucede de la noche a la mañana, pero esto se agrava. ¿Qué está sucediendo silenciosamente ahora? En la actualidad, el avance más significativo puede ser más psicológico que financiero. Durante décadas, la apreciación inmobiliaria en China reforzó la confianza en un modelo de crecimiento específico. Dicha confianza influyó en el comportamiento interno y la inversión internacional. A medida que esa narrativa se debilita, las expectativas se recalibran. Los sistemas cambian antes de que cambien los titulares. El capital se mueve antes de que las narrativas se ajusten. Las transiciones de poder rara vez son ruidosas. El sistema inmobiliario chino, de 50 billones de dólares, no está desapareciendo. Se está estabilizando en un nivel de importancia diferente. El motor del crecimiento del país se está reorientando hacia sectores alineados con objetivos estratégicos a largo plazo. Para los inversores globales, eso significa recalcular la exposición, la volatilidad y la correlación. Para quienes ahorran para su jubilación, significa comprender que la estabilidad de la cartera está determinada por cambios estructurales que van mucho más allá de las fronteras nacionales. La verdad silenciosa es esta. Su seguridad en la jubilación no depende únicamente de sus contribuciones o de su economía local. Se ve influenciada por cómo se reasigna el capital global cuando se transforman los principales sistemas. El cambio de China es una de las mayores reasignaciones en la historia económica moderna. No exige pánico, exige conciencia, porque la arquitectura financiera mundial está interconectada y cuando un pilar de 50 billones de dólares se reequilibra, el plan de acción cambia. Si comprender estos sistemas es importante para usted, hay más para explorar aquí.